¿cómo están? Argelia está reforzando su asociación industrial con China y la creación de estas plantas de fabricación se considera un paso positivo para la economía argelina que podría reactivar la industria automovilística local. Para las empresas chinas, estas instalaciones representan también un punto de apoyo crucial en el creciente mercado africano, ya que le permite producir vehículos más cerca de sus clientes, un objetivo clave para reducir también los costes de envío. La gran pregunta sobre la mesa hoy, ¿cómo impacta esto a la guerra arancelaria que imprime la administración de Donald Trump? Hoy vamos a analizar los escenarios. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Argelia-China, una alianza industrial. Ahí lo tenemos identificado en nuestro mapamundi con los colores de sus banderas, el gigante asiático China y por otro lado Argelia. Ambas naciones están intensificando esta cooperación industrial a través de un ambicioso proyecto para la fabricación de vehículos eléctricos. Este es un proyecto que ha sido discutido con las autoridades desde la provincia de Nama en el país, con la delegación del gigante asiático liderada por el director general de las principales empresas especializadas en la fabricación de vehículos eléctricos, en la cual se acordó el proyecto de desarrollar en la nueva zona industrial de Harachá, la cual abarca 150 hectáreas equipadas con redes vitales que resalta su ubicación estratégica cerca de carreteras y líneas ferroviarias. La delegación china mostró satisfacción por el avance de este proyecto y la preparación del lugar, lo que indica un progreso favorable hacia su rápida materialización. La iniciativa no solo busca satisfacer la demanda local de vehículos eléctricos con una producción prevista entre 50,000 y 200,000 unidades anuales, sino abrir oportunidades de exportación hacia África y también, ojo, este dato es vital, hacia Europa. De igual modo, la colaboración con Beijing, que además es un socio estratégico con amplia experiencia en el sector, permitirá la transferencia de tecnología y la creación de empleo en Argelia. El proyecto refleja el compromiso del país africano con la promoción de industrias limpias y también sostenibles, marcando un paso significativo en esa diversificación de su economía. Todo esto más allá de lo energético, recordemos la importancia en esa área también de Argelia. ¿Qué implica este paso fundamental de China? Lo vamos a ver con nuestros invitados. Vamos a recibir en primera instancia, nos acompaña desde Colombia, profesora en Economía, Tatiana Gelbes con nosotros. Tatiana, qué gusto tenerla en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenida. Buenas tardes para todos, un gusto estar con ustedes, con su audiencia. ¿Qué representa este paso de China? China que ha trazado además una estrategia bastante clara, es decir, hay restricciones contra el gigante asiático que vienen desde Estados Unidos, pero China decide implementar fábricas en terceros países. ¿Qué le permite esto y cuál será la visión, sobre todo, de ese país? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que todas estas actuaciones se dan en el marco de una cooperación sur-sur bajo la idea de un beneficio mutuo y de poder generar alianzas estratégicas que no solamente favorecen a China, sino también a los países del sur global que se alían en estas iniciativas de proyectos de inversión y de proyectos de infraestructura en general. Es importante enmarcar que Argelia ha venido avanzando significativamente en generar estas alianzas con China. Importante mencionar que Argelia desde 1971 ha mostrado, cuando en las Naciones Unidas se le restituye la silla a la República Popular China, un interés por generar alianzas estratégicas con el gigante asiático. También que en el marco de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos empiezan a decantarse alianzas estratégicas que ayudan no solamente al posicionamiento económico de China, sino también al forjar alianzas industriales importantes, como tú bien lo mencionabas, en el norte de África, que van a consolidar polos productivos para los países que reciben dicha inversión y transferencia tecnológica clave en el sector automotriz y en el sector de la transición energética. ¿Se podría decir de alguna manera, Tatiana, que el gigante asiático está un paso más adelante que el propio Estados Unidos?
Absolutamente, sin duda alguna, China está avanzando no solamente en las tecnologías, sino en la transferencia de dichas tecnologías hacia otros países que pueden generar esta producción limpia. Sin embargo, es importante anotar que el peso internacional que todavía juega los Estados Unidos en muchos países del mundo no se puede desconocer. La guerra arancelaria y estos aranceles que ha declarado recientemente en horas de la mañana su vigencia en los Estados Unidos, lo único que están haciendo es encareciendo y generando de alguna manera un peso sobre los países sobre los cuales se están imponiendo que reduce el incentivo a que se generen alianzas comerciales con los Estados Unidos. Ahora, Tatiana, mientras converso contigo, hace instantes nada más, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posteaba esto a través de su red social Truth Social. Y él decía de manera puntual, si las empresas, si estas fábricas se mudan a Estados Unidos, no habrá aranceles. ¿Qué está diciendo el presidente? ¿Que era replicar la estrategia exitosa también de China de haber sorteado de alguna manera también las mal llamadas sanciones? Bueno, aquí hay que mencionar que el punto de partida de China en los años 80, cuando capta inversión extranjera directa del mundo, es unos salarios bajos, con los cuales puede generar unos altos niveles de productividad en la economía internacional. No es la misma situación de los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos, incluso bajo la presidencia de Joe Biden, inicia el proceso nearshoring o frontera cercana, en la cual inicia unas plantas en Monterrey de Tesla, las cuales hasta el momento, si bien han venido generando producción, no llegan a tener la competitividad que están teniendo las plantas de producción de vehículos eléctricos en China. Entonces creo que el desafío es doble: el primero, generar los incentivos a que vuelva la inversión, y segundo, garantizar que la productividad y los costos bajos le permitan tanto suplir su consumo nacional como ser competitivo en un mercado internacional. En el segundo caso lo veo todavía más distante de lograrlo. Interesante lo que plantea nuestra invitada Tatiana Gelbes, una radiografía de lo que implica también esta asociación estratégica industrial, interesantísimo dentro de Argelia y también del gigante asiático. Te quiero proponer que marquemos una pausa, pero cuando regresemos también hablemos de las reacciones que genera en otros países, la imposición de aranceles como una medida proteccionista de la administración de Donald Trump, y lo vamos a hacer con nuestra invitada. Ya volvemos. Esta vez a través del portal web de Hispan TV, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Argelia suspende parte de sus nexos con Francia por el caso del Sahara. Por medio de un comunicado emitido por el Consejo de Naciones de Argelia, la Cámara Alta del Parlamento de este país africano anunció la suspensión inmediatamente de todas las relaciones con el Senado francés, incluido un protocolo de cooperación parlamentaria firmado entre las dos cámaras. El año 2015, la medida ya se puso en curso en reacción a una visita que efectuó el presidente del Senado francés, desarrollando también su llegada hacia la capital, la principal ciudad de la región del Sahara Occidental. Fue en junio cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores argelino retiraba a su embajador en Francia en protesta por la actitud intervencionista del país europeo al apoyar el plan de Marruecos para la autonomía del Sahara bajo soberanía marroquí. La cuestión del Sahara Occidental ha sido una fuente de tensiones entre Argelia y Marruecos durante cerca de 5 décadas. Marruecos sigue proponiendo una amplia autonomía para esta región bajo su soberanía, mientras que el Frente Polisario pide un referéndum de autodeterminación, una postura apoyada por Argelia, una antigua colonia francesa. Argelia decide ampliar sus horizontes bajo esa cooperación sur-sur, es decir, se suma al barco del surgimiento del mundo multipolar. Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Ven los rostros del presidente en medio de China, Xi Jinping. A su lado derecho, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al otro extremo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. México, China y Canadá han decidido aplicar nuevos aranceles a las importaciones estadounidenses en represalia a los últimos gravámenes que emprende la administración de Donald Trump. China impondrá aranceles del 10 y el 15% a una serie de importaciones agrícolas estadounidenses, entre otros aspectos. Canadá ya ha dicho que responde de la misma manera con aranceles del 25% sobre productos provenientes del país del norte. La presidenta de México, en una conferencia matutina esta jornada, no solamente repudió la política arancelaria de Washington, anunció que responderá a estas políticas arancelarias de Estados Unidos con aranceles y con posiciones claves, acompañadas de su pueblo. Lo hará frente al Zócalo el domingo 9 de marzo, no sin antes entablar una llamada telefónica con su homólogo estadounidense el día de mañana, jueves. Tatiana Gelbez con nosotros para analizar este escenario. Tatiana, muchos hablan de esta represalia, de la decisión de estos países de responderle a Donald Trump, pero pocos se sientan a ver qué realmente va a generar el impacto para la propia economía estadounidense, la imposición de aranceles. Se habla que impactará la inflación, se habla que impactará a las propias empresas estadounidenses y con ello también al mercado. Es decir, el consumidor estadounidense será quien termine también pagando el impacto de esta medida proteccionista, si la podemos calificar así. Sí, absolutamente. Hay varios factores importantes. Lo primero es, no es una represalia, sino diría yo una reacción natural de los países en generar una protección a sus propias economías ante un aumento de los aranceles. Sería distinto pensar que no hay una reacción porque generaría un sobrecosto al país que le imponen el arancel, mientras que el otro no generaría respuesta. Entonces, dicho esto, claramente para la economía norteamericana hay un efecto. Donald Trump se compromete al control de la inflación como uno de sus puntos fundamentales, y este escenario de los aranceles no le deja otra salida sino aumentar el gasto del gobierno potencialmente, pero también allí va a tener ciertos desafíos en términos de poder hacer algún estímulo económico a partir de ello. Y en todos los escenarios, el consumidor norteamericano, como bien lo mencionabas, va a haber un aumento dado por un lado los productos importados, pero también los insumos importados para la producción. No podemos perder de vista que la economía norteamericana no está generando los insumos para su producto interno. Y adicionalmente hay otro elemento que a mí me parece clave, y es el cambio y las transformaciones en lo migratorio van a generar que también se disminuya la mano de obra disponible, especialmente aquella de bajo costo, y esto también va a tener unas implicaciones importantes en términos de escasez de mano de obra y aumento de la cantidad de personas necesarias en diferentes actividades, especialmente las que tienen que ver con sectores bajamente remunerados, que también va a impactar a la economía. Entonces, como vemos, hay una gran cantidad de factores que van a jugar en contra, y también una desaceleración o potencial recesión de la economía norteamericana a partir de todos estos factores que he mencionado previamente. Quiero agradecer a Tatiana Gelbez por habernos acompañado con su análisis hoy en El Mapa. Ahí están claves, muy interesante lo que dice nuestra invitada hoy para poder entender todo este panorama desde la Asociación Estratégica de Argelia y China en el tema de automotriz, uno de los mercados también que hoy ha recibido un fuerte impacto por esta medida arancelaria de Donald Trump. Vamos a sumar a Francisco Tayana, que también nos acompaña desde la Argentina, historiador, a quien recibo en El Mapa. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por el espacio. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dentro de estas reacciones decía que el domingo se reunirá con el pueblo mexicano en el Zócalo para responder con medidas arancelarias y no arancelarias a las imposiciones que imprime Donald Trump. Ha hecho un llamado a la unidad a su pueblo a defender la soberanía, decía. ¿Qué representa este paso de respuesta que generan los países y sobre todo México? ¿Qué esperar también de la llamada que podría desarrollarse el jueves con su homólogo estadounidense? Bueno, me parece que estamos viendo el porqué
acerca de por qué los presidentes estadounidenses en general no se venían comportando de esta manera, ¿no? Estados Unidos, como el garante del sistema internacional que él mismo diseñó después de la Segunda Guerra Mundial, a fin de contener justamente el bloque socialista liderado por la Unión Soviética, en general se desplegó de distintas maneras en distintas regiones del mundo, pero por lo menos desde lo formal, desde lo protocolar, siempre quiso representarse como una superpotencia predecible, una superpotencia del status quo. Mientras que Donald Trump, si bien rompió con muchos antecedentes en su primera presidencia, en este segundo mandato no ha perdido el tiempo y ha roto con muchas de las tradiciones diplomáticas de Estados Unidos, y en vez de presentarse como el garante de un orden colectivo, como un primus inter pares entre una comunidad de naciones aliadas, está tomando decisiones cada vez más unilaterales, de maneras cada vez más erráticas e imprevisibles, lo cual está poniendo rápidamente en jaque el complejo entramado que sus predecesores fueron forjando a lo largo de las décadas. En tan solo un mes y pico hemos visto cómo el armado de las distintas capas de tratados comerciales a lo largo de Norteamérica han sido puestos en duda, mientras que la alianza transatlántica, digamos, el pilar fundamental de la primacía estadounidense, queda en un nivel de incertidumbre e inseguridad que no ha visto en su historia. Me parece que a medida que Trump continúe con esta línea, los líderes de distintos países que se van a ver afectados van a tener que ajustarse de maneras cada vez más dinámicas y cada vez más creativas a el desarrollo de lo que es ciertamente un actor muy disruptivo en el escenario internacional. Francisco, y mientras tú nos dices esto, la pregunta no puede dejar de estar sobre la mesa. Justin Trudeau hace instantes también decía que va a denunciar a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio. China lo advertía también porque constituye la implementación de gravámenes de estos aranceles totalmente unilaterales como una violación al derecho internacional. Esa es la pregunta. ¿En dónde queda el derecho internacional? ¿A quién ampara? Bueno, me parece que en esta implementación de la geopolítica que está llevando adelante Donald Trump, lamentablemente una vez más confirmamos que el principal derecho internacional es aquello que escribió el antiguo historiador griego Tucídides en su gran obra La Guerra del Peloponeso, donde dijo: los fuertes harán lo que quieran y los débiles sufrirán lo que deban. Me parece que estamos me parece que se ha caído mucho de la máscara en algunas instancias del derecho internacional. Un derecho internacional que, por otro lado, Estados Unidos no ha tenido mucho problema en violar en ocasiones previas cuando lo determinó necesario. Recordemos la invasión ilegal a Irak en el año 2003, o cuando el antecesor de Donald Trump, Barack Obama, se filmó a sí mismo mandando un grupo comando para invadir un país que se consideraba aliado para asesinar un hombre en su domicilio. Ese hombre era justamente Osama Bin Laden, pero desde el punto de vista del derecho internacional eso no tenía ninguna clase de sustento. Entonces estamos viendo cómo Estados Unidos se ha sacado los guantes y ha dejado atrás muchas de esas pretensiones de ser un garante del orden internacional y llevar adelante una política exterior basado en la implementación de la fuerza bruta. Ahora, si bien Estados Unidos puede lograr algunos éxitos en el corto plazo, esto va a tener detrimentos muy sustanciales en el largo plazo, porque estos sistemas basados fundamentalmente en la confianza entre líderes, entre naciones, son arquitecturas en última instancia muy frágiles, muy fáciles de destruir con esta clase de accionares. Me parece que los líderes del mundo están tomando nota y están rápidamente reaccionando y empezando a trazar su propio destino. Es muy notable lo que ha hecho con Ucrania, dejando
digamos, en offside no solamente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sino a todos los aliados europeos estadounidenses. Y recordemos, la primacía militar estadounidense en Europa es el principal regalo geopolítico que le dio el siglo XX a los Estados Unidos. Una posición estratégica envidiable que ningún país logró replicar en su historia. Y todo eso ahora lo está poniendo en jaque el presidente Trump con una serie de decisiones, a mi entender, bastante cortoplacistas. Fundamentalmente igual, esto no es en última instancia el accionar de un demente, porque me parece que el punto fundamental es que si bien uno puede desarrollar distintos argumentos a favor y en contra del sistema globalizado, la realidad es que si bien Estados Unidos ha sido su principal arquitecto y garante, Estados Unidos es menos dependiente de ese sistema que otras potencias alrededor del mundo. En ese sentido, potencias como Alemania o como China, que están mucho más firmemente integrados al comercio internacional, que son mucho más dependientes del bienestar de la economía global, son por ende actores en el escenario internacional mucho más responsables, porque han tenido mucho más en juego en el bienestar de ese colectivo. Estados Unidos, desde un punto de vista del realismo puro y duro y los cálculos maquiavélicos de la geopolítica, es menos dependiente que otras partes del mundo, con lo cual también Donald Trump puede darse el lujo de ir convirtiendo a su país de un constructor del orden en un agente del caos. Sí, un agente de caos y además golpeando a sus propios aliados, hay que decirlo, tras esa fricción, Francisco, que se ha generado también con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la sala oval, y que pese a que él dice que ahora está listo para la paz y que podría firmar un acuerdo de tierras raras, pues tiene un continente europeo que quiere rearmarse. Esta mañana Ursula von der Leyen presentaba un plan de rearme para seguir enriqueciéndose con el complejo militar industrial. Pero hablando del tema que nos aboca hoy, esto es lo que planteaba también la presidenta de la Comisión Europea. Todo el mundo está enfocado cómo va a responder a los aranceles que ha lanzado la administración de Donald Trump. Esto señalaba en un encuentro con el sector automotriz europea. Ursula von der Leyen decía esto, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Mientras nuestra propia producción está en vías de aumentar, dice ella, vemos que las baterías importadas son más baratas y por otro lado no podemos permitir que los vehículos eléctricos sean más caros y tampoco podemos permitir crear nuevas dependencias del exterior. La estrategia consistirá también en la introducción gradual de requisitos europeos para los componentes y la venta de baterías. Francisco, Europa se queda una vez más fuera del juego, ni siquiera en esta competencia de una guerra arancelaria, no le alcanza. Hoy la bolsa ha registrado una caída del sector automotriz, sobre todo para el continente europeo, una desindustrialización, una recesión de las economías y golpeados también por un aliado como es Estados Unidos, quien también aplicará fuertes aranceles para los automóviles europeos. Sí, en ese sentido, digamos, Europa, gracias justamente al paraguas militar de Estados Unidos, se ha dado el lujo de estar fuera del juego durante décadas. Me parece que si bien la situación en el corto plazo para Europa puede ser ciertamente áspera, la perspectiva de un rearme europeo cambia rápidamente el escenario internacional. Pensemos que un rearme implica reindustrialización, implica ampliar bases manufactureras, eso también puede implicar nuevos trabajos y fuertes estímulos a una economía continental que ha enfrentado problemas. Además, si realmente Europa se rearmase y volviese a ser una gran potencia militar de manera colectiva, me parece que ese sería el pilar fundamental al ingreso del sistema global en un mundo verdaderamente multipolar. Porque rápidamente después de empezar a rearmarse,
Europa va a empezar a hacerse la pregunta obvia, que es ¿cuál es el sentido de tener que obedecer a los Estados Unidos si nosotros tenemos que pagar por nuestras propias armas? Y ahí Europa puede volver a ingresar en el tablero internacional como un actor geopolítico mucho más activo, con una agenda propia, porque Europa tendría relaciones tensas con China si no tiene ninguna razón para seguir el liderazgo estadounidense en esa confrontación. Europa no tiene un problema concreto con China, el problema concreto de Europa es con Rusia, y esos son dos cursos diplomáticos en paralelo, similarmente con una serie de otros actores alrededor del mundo. Sí. Entonces, de quebrarse o de debilitarse mucho esa construcción transatlántica, uno de los principales flancos de la hegemonía estadounidense en el mundo Sí. va a empezar a deteriorarse de manera súbita, y vamos a estar ante un escenario internacional que no se ha visto desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Sí, quiero agradecer a Francisco Tayna, no tenemos más tiempo en el mapa, agradecerle por su tiempo y su análisis hoy con nuestros televidentes. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Industria. China y Argelia están dando pasos firmes a la producción de automóviles, una manera también interesante de sortear las sanciones unilaterales. La estrategia argelina encaminada a reconstruir su sector industrial sobre bases sólidas y fortalecer sus capacidades exportadoras, más allá de aquel sector energético. Un esfuerzo cooperativo que aspira a alcanzar una capacidad productiva de entre 50.000 y 200.000 vehículos eléctricos anuales, satisfacer una parte significativa de la demanda local y abrir amplias perspectivas para exportar hacia mercados africanos y europeos. 2. Aranceles. La guerra arancelaria de Trump ha entrado en vigor. El presidente de Estados Unidos está promoviendo el proteccionismo económico con estos aranceles, lo cual está provocando respuestas de sus socios comerciales, Canadá y posiblemente también México. China ya le ha advertido, nadie entrará en este juego para perder, y quizás el efecto boomerang sea para el propio Estados Unidos. Los aranceles provocarían un alza en un punto de la inflación de Estados Unidos hasta el 4% tan solo este 2025. Golpearían también a sectores claves de la economía estadounidense, como el automovilístico y el energético. Ello debido a que los fabricantes estadounidenses tienen plantas en México. Las refinerías de Estados Unidos funcionan con petróleo canadiense, por lo que una de las tasas podría ser impactada en ese país. Esto obligaría a cerrar dichas plantas, lo que impulsaría también aún más la escala en los precios. 3. ¿Y Europa? La industria automovilística europea se está entrabando este año en más multas que podrían alcanzar un total de 16.000 millones de euros, según cálculos que hace el propio sector, por incumplir la normativa actual que obligaba a que los automóviles vendidos entre el 2025 emitan un 15% menos de CO2 que el año 2021. Y a esta ecuación hay que sumarle las sanciones de Trump, que van a seguir golpeando a un sector que ya registra la baja, un continente que quiere rearmarse en vez de blindar sus propias economías. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.